Mi nombre es José Lamas, soy gerente de producto en GeneXus para GeneXus Server y algunos otros productos de la plataforma. Estamos aquí para conversar acerca de automatización de procesos de DevOps con GeneXus 18 en particular. Cuando comenzamos a desarrollar, en general lo hacemos en forma individual. Sin embargo, luego la vida real de los sistemas se parece mucho más a una regata oceánica que a un remero en solitario. El mundo cambia, la tecnología cambia y los sistemas que realizamos son cada vez más críticos. Ya no una mera herramienta del negocio, sino en la mayoría de los casos el propio corazón de los negocios. El desafío es entonces que podamos construir los sistemas que nos requiere el mundo de hoy y que podamos mantenerlos funcionando y evolucionando con los constantes cambios que el mundo nos está presentando. Para esto se requieren herramientas, se requiere equipo cada vez más multidisciplinario y se requieren procesos en general automatizados. En GeneXus tenemos muchas herramientas que necesitamos conocer y necesitamos comenzar a utilizar. En la industria, la automatización de DevOps, todo lo que tiene que ver con DevOps es un estándar en este momento. Y en la comunidad GeneXus tenemos muchos ejemplos, ya sea de proyectos del propio GeneXus o de algunos de nuestros clientes, en donde la automatización de los procesos de DevOps ha resultado un rotundo éxito. Representa una ventaja competitiva muy importante. Puede ser la diferencia entre que terminamos de desarrollar un cambio hasta que lo ponemos en producción, pueda llevar o 1 hora o 6 meses. Es una ventaja competitiva enorme y por lo tanto no podemos quedarnos atrás. Cuando hablamos de automatización de procesos de DevOps, estamos hablando de que necesitamos automatizar los pasos que nos llevan desde lo que tenemos en una KB hasta tener un sistema funcionando. Pero por otra parte necesitamos hacerlo en forma continua y eso implica resolver varios aspectos que estaremos cubriendo en esta presentación en el siguiente orden. En primer lugar, hablábamos de pasos que hay que ejecutar, así que vamos a mencionar algunos de los pasos que es necesario ejecutar y las herramientas que están relacionadas con eso. En particular, el último de los pasos suele ser el de deployment, que es uno de los pasos más importantes y con el que es necesario tener en cuenta y resolver múltiples aspectos, desde la arquitectura de la aplicación que vamos a poner a funcionar hasta el destino en el que vamos a publicar ese sistema, dónde lo vamos a publicar, con qué proveedores, con qué servicios, etcétera, y las herramientas que necesitamos utilizar para realizar esas publicaciones. Por otra parte, necesitamos a su vez hacer esto en forma continua y necesitamos automatizar, sí, pero también necesitamos disparar esos procesos y queremos tener trazabilidad, saber cuándo se ejecutaron, qué resultados tuvieron, etcétera. Y para eso entonces lo que vamos a mencionar es herramientas que sirven para eso, que son diferentes opciones de orquestadores. Volviendo al paso que habíamos mencionado de publicación, publicar implica enviarlo a un determinado destino, como decíamos, pero por otra parte eso significa que ese destino tiene que existir y eso significa crear servidores, crear servicios, configuraciones, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de procesos también es conveniente que sean automatizados, que sean formalizados, sobre todo cuanto más sofisticadas sean las arquitecturas que utilizamos. Así que vamos a ver también algo sobre cómo hacer esto que se conoce como infraestructura como código, en particular utilizando herramientas de Amazon Cloud Development Kit. Y por último, pero no menos importante, hasta aquí hablábamos de cómo llegar desde una base de conocimiento hasta un sistema funcionando. Pero en muchos casos en realidad necesitamos tener múltiples instancias del sistema funcionando a partir de la misma base de conocimiento. Esto para diferentes escenarios que pueden ser relacionados con versiones de desarrollo, con etapas de publicación, etcétera. Vamos a estar hablando también un poco sobre eso. Así que, dado este itinerario, pasamos entonces al primer segmento que, como recuerdan, era acerca de los diferentes pasos que necesitamos realizar y las herramientas que están relacionadas. Como decíamos, tenemos diferentes pasos para realizar y para cada uno de esos pasos puede haber diferentes herramientas que nos pueden ayudar.
Uno de los primeros pasos, naturalmente, es el desarrollo, que muchas veces es realizado por más de una persona. Así que el primero de los pasos que necesitamos resolver tiene que ver con la integración. En GeneXus, la integración, la herramienta de integración es GeneXus Server y es lo que permite que el desarrollo que se hace de múltiples personas pueda ser integrado fácilmente. Cada desarrollador utiliza su propia copia de trabajo desenganchada de la de los demás y puede decidir en qué momento enviar o recibir los cambios de los demás. Incluso, aunque se trate de un solo desarrollador, el utilizar GeneXus Server permite dar trazabilidad al desarrollo que está haciendo, porque de alguna forma está formalizando cada uno de los cambios que realiza al sistema. En particular, para los procesos de DevOps, las herramientas del repositorio, y en este caso el GeneXus Server, es el corazón de todos los procesos de DevOps. A partir de los cambios que se hacen en el desarrollo y que se formalizan en los commits al repositorio, es que se disparan los procesos. Después de la sincronización, el siguiente paso naturalmente es el build, es decir, la generación y compilación que realiza GeneXus de los sistemas. La herramienta para esto naturalmente es GeneXus y por supuesto así como lo ejecutamos desde el IDE de GeneXus tenemos la chance de ejecutarlo a través de procesos msbuild por línea de comando. Después de construido, naturalmente necesitamos verificar de que lo que construimos funcione de la manera que esperamos. Eso significa realizar una etapa de testing, para lo cual la herramienta con la que contamos en la plataforma de GeneXus es GXTest. GXTest permite realizar pruebas tanto de tipo unitario como pruebas funcionales e incluso pruebas de User Interface. Les recomiendo en particular la charla de Fabián Baptista acerca de cómo realizar testing automatizado con GeneXus 18 y en especial, nuevamente, el testing no solamente puede ser realizado, disparado, ejecutado, controlado desde el ambiente de desarrollo de GeneXus, sino que también puede ser automatizado a través de procesos msbuild. Otra de las características que usualmente queremos verificar para un sistema que queremos poner en producción tiene que ver con la seguridad. Para eso contamos también con el llamado GeneXus Security Scanner, que permite, dada una base de conocimientos construida con GeneXus, realizar un chequeo de posibles potenciales problemas de seguridad siguiendo las reglas de OWASP Top 10. Y por supuesto, una vez que podemos ejecutar estos procesos, podemos también automatizarlos y llevar el tracking de cuáles han sido los resultados anteriores, cuáles son los actuales y poder tener mayor control sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad de nuestros sistemas. Puede haber, por supuesto, muchos otros pasos en este proceso. Hemos hecho un repaso de algunos de los más importantes y de las herramientas con las que podemos realizarlo, pero podrían haber muchos más. El factor común es que cada uno de esos pasos pueda ser ejecutado a través de una línea de comando, con lo cual es posible, a su vez, incluirlos en un script automatizado para estos procesos. Decíamos que un paso particularmente importante de este proceso suele ser el deployment y que acerca de eso tenemos necesidad de definir cuál es la arquitectura con la que vamos a desplegar nuestra aplicación, cuáles son las herramientas que vamos a utilizar, etc. Empecemos entonces por la arquitectura que tenemos sobre eso. En GeneXus nos permite definir, modelar los diferentes componentes de la arquitectura que vamos a utilizar. Arquitecturas que pueden ir desde una simple aplicación web con una base de datos a agregar aplicaciones móviles o pueden ser los backend de servicios, procesos batch, etcétera, etcétera. En cualquier caso, GeneXus nos permite justamente definir lo que se conocen como deployment units que encapsulan cada una de esas aplicaciones a partir de la definición de cuáles son sus objetos principales. GeneXus tiene, por supuesto, la inteligencia de calcular las dependencias que existen a partir de eso y, por lo tanto, lograr determinar cuáles son todos los binarios y archivos de configuración que son necesarios para cada deployment unit. Luego podemos entonces para cada deployment unit pedirle a GeneXus el deploy de esa aplicación y eso nos lleva a la herramienta de deployment en la cual podemos seleccionar cuál es el destino al que queremos hacer la publicación.
El destino implica un cierto proveedor, puede ser Amazon, puede ser Google, puede ser Microsoft, IBM, etcétera, y también un tipo de recurso en el cual se publica. Puede ser un simple computador, puede ser un container, puede ser algún servicio como plataforma, etcétera, etcétera. En este caso lo hemos hecho desde el ambiente de desarrollo, pero nuevamente estos pasos pueden ser ejecutados también por línea de comando. Lo que nos lleva al siguiente punto, porque justamente cuando hablamos de deployment decíamos que queremos hacer esto no solamente como pasos que se pueden ejecutar automáticamente, sino como pasos que forman parte de un flujo que en sí mismo es ejecutado en forma automática, que tenemos sus resultados, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva al siguiente punto, que tiene que ver precisamente con herramientas que permitan hacer todo ese orquestado. Y dentro de eso vamos a ver algunas opciones. Comencemos por la primera opción. Jenkins es un motor de orquestado de flujos de integración open source y que es prácticamente un estándar dentro de la industria. En particular, GeneXus y GeneXus Server proveen una integración específica con Jenkins a partir de la versión 17, con la cual, una vez que tenemos en nuestro GeneXus Server configurada la asociación con una cierta instancia de Jenkins, es posible desde GeneXus o desde GeneXus Server crear pipelines de ejecución con algo tan simple como esto, diciendo cuál es la KB, cuál es la versión, el environment, algunos datos más, y con eso ya se crea en forma automática un pipeline básico en Jenkins. Pero que en particular ustedes pueden extender yendo al propio Jenkins. En Jenkins lo que hay es un script declarativo de cuáles son las etapas y cuáles son los pasos que se quiere ejecutar, y justamente la forma de extender este flujo es la posibilidad de agregar otros pasos que ejecuten otras tareas, que siempre a través de la ejecución de herramientas por línea de comando. Para hacerlo todavía más fácil, hemos estado trabajando últimamente en una biblioteca que compartimos con ustedes, que permite que a partir de archivos de propiedades como esto, donde se declara cuál es la base de conocimientos, cuál es el environment, algunos datos de configuración y demás, estos archivos de propiedades son utilizados por scripts de Jenkins todavía mucho más declarativos en mucho más alto nivel. Fíjense que aquí es prácticamente un job que lo que hace es un build de una KB GeneXus, eso es todo lo que dice, y a partir de esos archivos de propiedades es capaz de producir algo como esto, que son múltiples pipelines que en este ejemplo se refieren a la automatización de procesos de despliegue continuo de una aplicación. Se arma la KB, se empaquetan diferentes deployment units y se hace deploy a diferentes recursos. La aplicación que estamos desplegando en este ejemplo es la aplicación Plant Care, que es uno de los ejemplos que ustedes pueden encontrar en las páginas de GeneXus. Está la base de conocimientos y está toda la información acerca de esa aplicación. Volviendo a los pipelines que habíamos visto que creábamos con este mecanismo, pueden ver allí que el primer pipeline se refiere justamente a algo que menciona como simplemente hacer un build de la base de conocimientos, y luego hay el package y el deploy de 3 deployment units. Pero eso que se muestra como simplemente hacer el build de la base de conocimientos, comprende en realidad múltiples pasos que ustedes pueden ver en más detalle en este ejemplo. Esto implica, entre otras cosas, opcionalmente actualizar una cierta instalación de GeneXus, hacer la actualización de la KB a partir de los últimos cambios en la base de conocimientos, hacer el build, chequear si hay una organización que tenga que ser realizada, generarla, empaquetarla, aplicarla y luego sí generar los pipelines específicos para hacer el empaquetado y el deploy de cada una de esas deployment units, como decíamos. De manera similar, los pipelines que se refieren a package y a deploy comprenden también múltiples etapas, múltiples pasos. El de empaquetado implica, entre otras cosas, crear el paquete de binarios para esa deployment unit, pero también crear y registrar una imagen Docker para la publicación. Y luego la etapa de deploy, el pipeline de deploy, se encarga de, a partir de esa imagen Docker que fue generada en el paso anterior, crear el compose file, el Docker Compose File para esa deployment unit y hacer sí el despliegue finalmente al destino seleccionado. Así que bueno, Jenkins es una opción popular
Dentro de esto, otra opción atractiva como herramienta orquestadora de este tipo de procesos es lo que se conoce como Azure Pipelines, que es una parte de Microsoft Azure DevOps. En esto también hemos estado trabajando muy fuertemente recientemente y tenemos la posibilidad de también realizar pipelines altamente declarativos. Ese es un ejemplo de script. Lo que ven es básicamente una serie de propiedades y sus correspondientes valores. Algunas propiedades tienen que ver con qué es lo que se está armando, otras con dónde se está desplegando, con qué credenciales, etcétera, y una serie de pasos luego declarados también en forma declarativa para ejecutar. Y a partir de este tipo de scripts que ustedes pueden ver en Azure, las ejecuciones y todo demás, se pueden crear entonces típicos pipelines de despliegue continuo en Azure DevOps que van desde una AKB a una aplicación Azure Web desplegada en Azure justamente. En resumen, hemos visto algunas opciones de herramientas orquestadoras, pero son solamente algunos ejemplos. Naturalmente es posible extender esto mismo a otros motores usando el mismo tipo de herramientas. Estos workflows, estos pipelines, despliegan, como decíamos, a un determinado destino y también, como habíamos dicho antes, esos destinos necesitan existir en algún proveedor. ¿Sí? Tenemos que definir cuál es el proveedor y tenemos que definir cuál es la tecnología, pero además necesitamos crear los recursos específicos a lo que se va a hacer la publicación. Eso es lo que se conoce como provisioning, ¿sí? Y sobre esto les recomiendo especialmente la charla de Gonzalo Galotti, que habla de cómo construir con GeneXus 18 justamente este tipo de sistemas, aplicaciones modernas y con escalabilidad infinita. Y en particular acerca de esta aplicación de ejemplo llamada Festival Tickets, que es una aplicación de venta de tickets para eventos con una arquitectura muy sofisticada como esta. Este es un ejemplo de un sistema moderno nativo, es un ejemplo de una aplicación, como les decía, de reserva de tickets online y que tiene una arquitectura que escala de manera infinita. Entre sus componentes, ahí en esa arquitectura, en el diagrama, pueden ver que hay una aplicación Angular accedida a través de un CDN, hay API Gateways, hay comunicación asincrónica utilizando colas de mensajes, hay conexión con base de datos NoSQL, hay funciones o demonios que se ejecutan cada algunos minutos y todo corriendo en plataformas serverless, es decir, sin servidores, que proveen escalabilidad infinita y automática. Todo esto está desplegado utilizando AWS Cloud Development Kit, que aquí les estamos compartiendo un repositorio en el que está este ejemplo. La charla de Gonzalo habla precisamente sobre cómo construirla, pero en particular presten atención a esta parte que es acerca justamente del despliegue utilizando infraestructura como código, es decir, los recursos, los servicios, los contenedores, todo lo que se necesita para poner en producción el sistema es creado como parte del flujo automatizado. Hemos hecho hasta ahora un largo recorrido de procesos, desde los más simples en cuanto a tamaños, en cuanto a arquitecturas, hasta las opciones más sofisticadas. Pero hasta ahora hemos trabajado siempre en procesos que van desde la AKB, como decíamos, a un sistema en producción. Sin embargo, en muchos casos lo que necesitamos es tener múltiples instancias del sistema funcionando a partir de una misma base de conocimiento. Y esto puede responder a diferentes escenarios porque necesitamos separar esos sistemas funcionando a lo largo de diferentes dimensiones que vamos a ver. La primera de ellas tiene que ver con las etapas de desarrollo o las versiones de desarrollo. Las diferentes versiones de desarrollo se modelan en el SCM, que como decíamos es GeneXus Server, y a partir de esas diferentes versiones, los diferentes procesos de automatización pueden entonces generar diferentes instancias del sistema funcionando. De esa forma, uno puede tener un sistema funcionando que está asociado a la rama de desarrollo inicial de los desarrolladores, puede haber otra instancia que funciona a partir de una versión de desarrollo en la que se
mueven ya los cambios que han sido aprobados y que se conoce como más estable, o puede ser una línea de actualizaciones, etcétera, etcétera. Para cada una de esas líneas de desarrollo, entonces es posible que el mismo proceso automatizado, simplemente cambiando a qué versión se refiere y las características que puedan depender de eso, tener entonces la actualización de los respectivos sistemas. Otra dimensión en la que generalmente necesitamos separar instancias en funcionamiento tiene que ver con las etapas de publicación. Normalmente no ponemos en producción directamente lo que acaba de salir del código desarrollado. En general lo que utilizamos son etapas previas de validación que típicamente tienen nombres como integración, testing, preproducción, producción, etc. Un punto importante en estos flujos es que normalmente no volvemos a hacer todo el build, generación, compilación, empaquetado de cada una de los componentes de la aplicación, sino que en estos casos el flujo se bifurca en tiempo de deploy. Es decir, los mismos paquetes que se obtuvieron para la primera de las etapas son luego promovidos como tales, haciendo solamente el deploy a cada uno de los diferentes sistemas que tenemos asociado a las etapas. Un caso similar de esta bifurcación es cuando lo hacemos no para diferenciar entre etapas de la publicación, sino para separar las instalaciones para diferentes clientes finales, ¿sí? Esto es lo que se conoce como un sistema multitenant y que muchas veces es realizado a nivel de código y de base de datos, pero que en este caso estamos hablando de realizarlo bifurcando recién en tiempo de deployment. Es decir, los mismos paquetes son publicados en diferentes instancias para diferentes clientes. Esto ofrece algunas ventajas con respecto a la otra opción, en particular que permite un mucho mayor aislamiento entre las instancias de los diferentes clientes. Eso tiene que ver con seguridad, tiene que ver con privacidad e incluso con la granularidad con la cual se hacen las actualizaciones. Puedo actualizar cada una de las instancias de diferentes clientes de acuerdo a lo que se necesita o lo que se coordina con cada uno de ellos. Es mucho más fácil también de escalar hacia arriba o hacia abajo, es decir, agregar sistemas para nuevos clientes o dar de baja sistemas de clientes que dejan de serlo. Con esto completamos entonces nuestro repaso de la automatización de DevOps, en el cual decíamos al comienzo que el desafío es lograr crear las aplicaciones que el mundo de hoy necesita, crearlas en forma eficiente, en forma rápida y lograr mantenerlas funcionando y mantenerlas evolucionando de acuerdo a las necesidades que nos impone el mercado. Esto requiere herramientas, requiere procesos y requiere equipos que lo manejen. Esto para muchos puede representar la necesidad de aprender muchas cosas nuevas. Como siempre, la mejor forma de aprender es haciendo, y eso es lo que va a permitir que estas ventajas competitivas sean a nuestro favor. Muchas gracias.